Muy bien, entonces esta semana número 9 vamos a hablar del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. Cuando estudiamos el sistema nervioso a lo largo de la escala zoológica, vamos a ver que un aumento en la complejidad, tanto en estructura como en función, a medida que pues el individuo se torna complejo. Pues van a haber animalitos que van a carecer de sistema nervioso, como lo estamos viendo en el PPT en la primera diapositiva. Las esponjas van a carecer de ese sistema nervioso, dado que ellas todavía no tienen un nivel de organización a nivel tisular y mucho menos tendrían pues un nivel sistémico. En este caso, no presentarían un sistema nervioso. Muy bien, pero después la mayoría de animales van a presentar un sistema nervioso. Y es así que vamos a poder distinguir tres modelos base, tres tipos de sistema nervioso. ¿Cuáles son estos tres modelos? Son a continuación el tipo reticular, el tipo ganglionar o también conocido como segmentado y finalmente el tipo encefálico. Muy bien. Vamos a hablar a continuación de cada uno de ellos, pero te voy presentando, ¿no? Estos tres tipos, que son primero el reticular, luego vamos a hablar del ganglionar, ¿no? Con algunos ejemplos, algunos casos, y finalmente vamos a hablar del encefálico, que va a ser el modelo de sistema nervioso más complejo presente en estos animales. Muy bien. Comenzaremos con este primero, llamado pues el modelo o tipo reticular, también conocido como difuso. Muy bien, y se presenta en animales bastante sencillos o simples como son los nidarios. Muy bien, los nidarios, ejemplos de ellos son la hidra, son las anémonas de mar, estamos hablando también de las medusas, son algunos de los ejemplos del grupo de los nidarios. Y van a presentar este modelo o tipo bastante sencillo que es el reticular. ¿Por qué se llama reticular o difuso? Dado que modelo de sistema nervioso se dispone a manera de una red nerviosa ubicada en el cuerpo del animal y a través de la cual fluye la información que se genera cuando se aplica algún estímulo en cualquier punto del cuerpo del animal. Muy bien. Estamos viendo ahí, por ejemplo, en la hidra se forma una red nerviosa, ¿no? Y vamos a ver células llamadas protoneuronas, que son células que conforman a ese organismo. En el caso de la medusa, por ejemplo, también vemos una red nerviosa y vamos a encontrar ya células por ahí adicionales, como es justamente fotorreceptores, que harían justamente de recepcionar, en este caso, el estímulo proveniente del exterior. También hay otras células que tienen que ver con el equilibrio, que es el estatocisto, entre otros, ¿no? Entonces, estas son estructuras características, ¿no? En este caso, de estos individuos simples como son los nidarios. Muy bien, hacemos captura de pantalla y pasamos a una siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva estamos viendo ahora un modelo o tipo ganglionar. En este modelo ganglionar se va a presentar ya en animales de cuerpo alargado, segmentado, como es el caso, por ejemplo, de lombrices, de artrópodos. Ya, en este caso ya los cuerpos neuronales se van a ir agrupando, permitiendo ya una centralización y por lo tanto formando estructuras conocidas como ganglios, que se van a ubicar por pares, ¿no? En los segmentos del animal. Los ganglios, como estamos viendo en las imágenes, van a estar comunicándose entre sí con ayuda de axones, haces de axones, y hacia el extremo cefálico del cuerpo del animal podría constituirse un cerebro ya primitivo. Muy bien.
Entonces, ese es el caso, ¿no? Como te decía, de los que presentan un modelo ganglionar. Por ejemplo, en el caso de los gusanos planos, como es la planaria, como estamos viendo en esa imagen, y te lo voy a detallar para que, ¿no? Sepas en qué parte de la imagen estamos visualizando. Aquí, en los platremientos, ya aparece por primera vez este modelo de sistema nervioso, bilateral. Posee dos ganglios nerviosos anteriores que van a emitir prolongaciones en la región cefálica y van a haber dos cordones, como estamos viendo, nerviosos principales que se dirigen hacia la zona de atrás. De estos últimos van a salir ramas laterales, como estamos viendo a continuación, para las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es algo característico en los platelmintos, como es el caso de la planaria. Cuando ya vemos cierta complejidad en los invertebrados, vamos a ver ya algo un poco más centralizado de posición ventral. Ya vamos a encontrar, en el caso, por ejemplo, de anélidos, o en el caso de artrópodos, ya cordones paralelos que se van a unir por ramas transversales. Va a haber ya la presencia de una gran cantidad de ganglios. Por ejemplo, en los anélidos vamos a encontrar los famosos ganglios cerebroideos. Muy bien, ahí están los ganglios cerebroideos, el supraesofágico y el infraesofágico. Vamos a encontrar ya una doble cadena nerviosa con ganglios y una serie de neuronas, tanto sensitivas como motoras ya bien diferenciadas. En los artrópodos, aquí estamos ya en los artrópodos, es algo bastante semejante a los anteriores, a los anélidos, solo que ya los cordones, como estamos viendo por aquí, se están fusionando ligeramente, pero aún todavía podemos ver, son visibles estos cordones. No hay una fusión completa, sino que ya hay un acercamiento, ¿no? Hay un intento de fusionarse, pero que todavía estos cordones son visibles. Eso es en el caso de los artrópodos. Muy bien. Captura de pantalla, por favor, y pasamos a una siguiente diapositiva para mostrarte otros casos de animales que presentan este modelo o tipo ganglionar. Recuerda de haber consultas o dudas, por favor, indícalo a través del chat o simplemente levantando la manito para yo darte el pase con el audio. Muy bien. Ahí veo una consulta de una de tus compañeras. A ver. Bueno, cuando hablamos de receptores de dolor, es algo ya presente más que nada en individuos más complejos. Todavía, porque los receptores de dolor, por ejemplo, son los nociceptores, que ya implica pues la presencia de repente de fibras ya mielinizadas, ¿no? Que permitan justamente una conducción más alta, ¿no? Y todavía, pues, cuando hablamos de un sistema ganglionar, chicos, todavía se trata de organismos todavía no tan complejos, ¿no? Como es el caso de los anélidos, alatelmintos, artrópodos. Muy bien. Entonces, ya esos, esos receptores de dolor lo vamos a ver luego, posteriormente, con los nociceptores. Muy bien. Siguiente diapositiva, entonces.
Continuando con el sistema nervioso ganglionar, en el caso de los moluscos, por ejemplo, que van a presentar ya 3 pares de ganglios bien diferenciados. Y siempre recuerda que dentro del grupo molusca, ¿no? Tenemos también a los cefalópodos, siempre ellos un poco más complejos respecto a los otros moluscos. En el caso de los cefalópodos, donde encontramos el pulpo, los ganglios ya se han agrupado para formar ya centros nerviosos de gran complejidad. Y en el caso de los equinodermos, vamos a ver que su sistema nervioso va a ser pues muy relacionado a la forma que van a tener ellos, ¿no? Entonces, estos equinodermos van a presentar ya un sistema nervioso radial, siguiendo, como te decía, la simetría de su cuerpo. Muy bien. Ahí tenemos ejemplos de equinodermos, como es la estrella de mar, como es también el erizo de mar. Muy bien. Hagamos captura, por favor. Luego tenemos este modelo o tipo de sistema nervioso llamado el sistema nervioso encefálico, propio ya de los vertebrados. Muy bien. Este va a ser el más complejo, como te había dicho. Está representado por una dilatación llamado encéfalo, el cual va a estar protegido por una estructura ósea llamado cráneo. Y luego, por debajo del encéfalo, encontramos este órgano alargado llamado médula espinal, el cual va a estar encerrado, protegido por la columna vertebral. Muy bien. Recuerda que al encéfalo y a la médula espinal entra y sale información a través de los nervios, llamados respectivamente los nervios craneales y los nervios raquídeos. Muy bien. Estos nervios, muy bien, vamos a hablar más adelante y que van a conformar, pues, o van a ser justamente representativos en estos animales complejos. Muy bien. Muy bien, entonces, el sistema nervioso va a ser un principal centro coordinador, va a relacionar los impulsos que entran y salen del organismo, se va a encargar de adaptar las actividades del individuo frente a su ambiente y conservar la integridad del cuerpo. Es así que vamos a hablar a continuación, ¿no? Específicamente del sistema nervioso en vertebrados. Y recuerda que los rasgos característicos del tejido nervioso van a ser tanto la irritabilidad como la conductividad. Cuando me refiero a la irritabilidad, significa que es toda característica que permita reaccionar, ¿no? Al individuo frente a un estímulo. Y con respecto a la conductividad, significa pues esa capacidad de transmitir la energía liberada por un estímulo de un punto a otro. Por lo tanto, todo organismo vivo va a ser excitable, va a ser irritable. Debido a ello, los organismos van a ser sensibles a los cambios o estímulos de su ambiente, tanto externo como interno. Muy bien. Entonces, cualquier ser vivo va a manifestar adaptaciones, ¿no? Al medio en que vive, responde a los estímulos que sobre él van a actuar, pero solamente aquellos que presenten un sistema nervioso, las respuestas serán rápidas, serán coordinadas, serán de mayor complejidad. Y la excitación producida por estos estímulos en los receptores va a ser transmitida por este sistema, por esta vía de conducción, que son los nervios, hacia los centros nerviosos.
¿Cuáles son estos centros? Puede ser tanto el cerebro como nuestra médula espinal, donde se encarga de elaborar la respuesta. Es así, chicos, que cuando hablamos de estímulo, es cualquier cambio físico, químico que se produce en el medio externo o como también en el medio interno de la célula. Y la respuesta que se espera ante ese estímulo viene a ser una acción que se produce como reacción al estímulo. Quiere decir que este estímulo, una vez llegado y detectado por el receptor, va a seguir un camino. Sí, el impulso nervioso va a seguir un camino hasta que sea materializado en respuesta. Este camino recibe el nombre de arco reflejo, que lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Muy bien. Es así que recuerda, el estímulo es detectado por un órgano receptor y ese es el punto de inicio, ¿no? Del arco reflejo, y el punto final será pues la elaboración de la respuesta, ¿no? ¿Quién va a ser responsable de elaborarla? El órgano efector. ¿Y quiénes pueden ser órganos efectores? Los músculos o las glándulas. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva tan solo se te presenta el punto de inicio y el punto final. Pero ¿cuáles son cada uno de los puntos del recorrido, del estímulo, o mejor dicho, del impulso nervioso? Ese camino que sigue. A continuación te lo presento en la siguiente diapositiva. Por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente. Muy bien, entonces aquí te presento lo que es el arco reflejo. Muy bien. Eh, Como te decía, una vez que el estímulo llega al receptor, este debe ser transmitido por unas vías de conducción, que son los nervios, hacia los centros, que puede ser o la médula o el cerebro. En este caso, en la imagen se te presenta pues a la médula como el centro integrador, el cual va a ser responsable de elaborar la respuesta. Esa respuesta, como te decía, va a ser conducido por otras vías hasta alcanzar, ¿no?, otra estructura encargada de materializarla, denominada pues efector, que generalmente viene a ser o el músculo o una glándula. En el sistema nervioso, entonces, estos elementos celulares o las famosas neuronas se van a estar conectando entre sí gracias a la sinapsis y con transmisión, recuerda, siempre en una sola dirección, o sea, es unidireccional la transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, este camino que sigue o este curso que sigue el impulso nervioso desde, vamos a indicar por acá con flechitas, desde el receptor, acá está, luego sigue la vía aferente, constituido por neuronas sensitivas. Luego llega al centro integrador, que puede ser la médula o el encéfalo, encargada entonces de elaborar la respuesta, respuesta que sale a través de otra vía llamada la vía eferente o motora, y finalmente llega al órgano efector, que puede ser el músculo.
Este camino que sigue, pues, el impulso nervioso, este camino que va desde el receptor, luego va a la vía sensitiva, llega al centro integrador y del centro integrador sale a través de la vía motora y llega al órgano efector, ese camino se denomina el arco reflejo. Muy bien. Entonces, este reflejo simple incluye, pues, como estamos viendo, la neurona sensitiva, que puede presentar, pues, terminaciones nerviosas sensibles al dolor en la piel, que va a llegar en este caso a la médula espinal. Recuerda que la neurona sensitiva estimula una neurona de asociación, que puede ser, por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos viendo en el otro lado, puede haber también la participación de una interneurona que va a comunicar, ¿no? La vía sensitiva y la vía, pues, motora. ¿Listo? Entonces, esto, pues, corresponde al camino que sigue el impulso nervioso llamado arco reflejo. Muy bien, chicos, hasta aquí tenemos alguna duda, consulta. Recuerda, puedes plantear tu consulta a través del chat o levantando la manito. Muy bien, hacemos capturas y todo está bien para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el arco reflejo mono y polisináptico? Bueno, cuando hablamos de un reflejo monosináptico, como estamos viendo en la imagen, en este caso, pues involucra solo dos grupos neuronales, ¿no? En cambio, los polisinápticos, estamos viendo que involucra tres o más grupos neuronales, o sea, más de dos sinapsis, ¿ya? Como estamos viendo ahí la participación ya de una interneurona. ¿Listo? Muy bien. Ahora, para poder entender a continuación las características del sistema nervioso. El sistema nervioso, a continuación, vamos a hablar de los diferentes tipos, de cómo justamente se llevan a cabo. Muy bien. Entonces, es preciso tener claro algunos conceptos. Primero, ¿qué es la sinapsis? Luego, ¿cómo se transmite este impulso nervioso? Entonces, son conceptos que debes tener bastante claro para poder comprender lo que es este tema del sistema nervioso. Muy bien. Entonces, comenzamos con la sinapsis. ¿Qué viene a ser la sinapsis? Bueno, esta sinapsis, pues recuerda que en una sinapsis puede haber, ¿no? Una relación, ¿no? O es una unión funcional que puede ser entre dos neuronas, o como también puede darse entre una neurona y un órgano efector. Muy bien. En el caso de la imagen, estamos viendo pues la sinapsis que se establece entre dos neuronas. Muy bien. Estas dos neuronas, una de ellas se llama pues la neurona presináptica. A ver, te lo voy a indicar por aquí. Ahí está la neurona presináptica, ¿no? Y por acá tenemos la neurona posináptica, ¿no? Repito, cuando hablamos de sinapsis es una unión funcional entre dos neuronas o una neurona y una célula efectora.
En el caso de la imagen, estamos viendo justamente la interacción de dos neuronas. Una de ellas, conocida como la neurona presináptica, y la otra es la postsináptica. Ahora, si te das cuenta en la imagen de la neurona presináptica, estamos viendo que para la transmisión del impulso nervioso, estamos viendo la presencia de vesículas que van a contener unos compuestos llamados neurotransmisores, ¿no? Estos neurotransmisores, como te das cuenta, se encuentran en unas vesículas que luego, cuando se acercan a la membrana, se fusiona y deja en libertad estos neurotransmisores en este espacio. Muy bien, este espacio llamado espacio sináptico. Y luego, la segunda neurona, llamada la neurona postsináptica, va a presentar receptores, ¿no? Receptores que van a tomar, receptores específicos de estos neurotransmisores, permitiendo justamente el reconocimiento, el ingreso, ¿no? Y dándose justamente la activación o transmisión del impulso. Ahora, recuerda que en una sinapsis no encontremos continuidad, sino lo que hay es contigüidad. ¿Qué significa? Que debido a que encontramos un espacio estrecho de unos 200 angstroms, llamado pues este espacio hendidura sináptica, cuando el impulso llega a la sinapsis, las vesículas se van a unir a la membrana, liberar el neurotransmisor a este espacio, y los receptores, ¿no?, de la segunda neurona van a reaccionar con el transmisor e inician el impulso siguiente a través de la membrana postsináptica. Muy bien, entonces, dado que no hay una cercanía, no, mejor dicho, no están totalmente juntos, sino hay un ligero espacio, decimos lo que hay es contigüidad, no continuidad. Muy bien. Con respecto ahora al otro punto importante, luego de tener claro lo que es una sinapsis, ¿cómo se transmite este impulso nervioso? Sí, una vez que el impulso llega a la zona del soma, que lo tenemos por aquí, este es el cuerpo soma, ¿no? En este caso, la segunda neurona, esta zona puede ser el cuerpo soma o una dendrita de repente, ¿no? Entonces, una vez que llega el impulso, este debe ser transmitido a lo largo de la fibra, a lo largo de la fibra del axón. Imaginémonos en un primer caso, ¿no? Imaginémonos en esta primera situación que la fibra del axón se encuentre desmielinizado. O sea, imaginémonos en este primer caso que la fibra no tiene mielina, está desmielinizado. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver que en este tipo de fibras, eh, la fibra se va a encontrar pues polarizada. Muy bien, ¿qué significa esto? Que encontramos que en reposo la fibra exteriormente tiene una carga positiva e interiormente tiene una carga negativa, a lo que decimos que está polarizada. Y cuando el impulso pasa, como estamos viendo en la imagen, las dos cargas se neutralizan una con la otra. Entonces, y estamos viendo un cambio, ¿no? A medida que pasa el impulso, estamos viendo que de lo que era positivo fuera y negativo dentro, ahora como que hay un cambio, ¿no? Negativo fuera, positivo dentro. Esto es cuando el impulso está pasando. Y como la conducción del impulso tiene una base iónica, ¿qué significa? Que el cambio de permeabilidad de la membrana, ¿no?, permite que los iones sodio y potasio generen una variación en el potencial de acción. Esto es, en traducción, el sodio ingresa y el potasio sale, ¿no?, generándose este potencial de acción. ¿Listo? Entonces, como pasa el impulso cuando pasa genera justamente este cambio, ¿no? Hay una despolarización, mejor dicho, hay una despolarización, ¿no? Pero tú dirás, profesora, y una vez que está despolarizado,
¿qué pasa luego? Se tiene que volver a repolarizar. Pero entre que se despolariza y vuelve a repolarizarse pasa un tiempito. Un tiempito súper rápido, claro, ¿no? Que puede demorar entre 0,001 segundos, máximo 0,005 segundos. Ese es el tiempo que demora la fibra una vez despolarizada en volverse a repolarizar, o sea, volver a la normalidad. Carga positiva fuera, carga negativa dentro. Profesora, ¿y ese tiempo en que demora en volverse a repolarizar, cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Sí, se llama periodo refractario. En el periodo refractario, una vez que pasó el impulso nervioso, no puede volver a pasar otro en ese periodo refractario. Quiere decir que se espera a que la fibra se repolarice para que vuelva a pasar otro impulso. Muy bien. Perfecto. Hasta ahí imagino que está claro. Profesora, usted me ha explicado cuando la fibra está sin mielina, pero sabemos que en los vertebrados complejos, el axón tiene estas vainas de mielina, como estamos viendo en el segundo caso, ¿no? ¿Qué pasaría si el axón sí tiene vainas de mielina? O sea, está mielinizada. Y como lo estamos viendo acá en la imagen, se encuentra mielinizada, ¿cierto? Hay vainas de mielina, lo estamos viendo. Entonces, ¿dónde ocurriría la conducción del impulso? Recuerda que la conducción siempre se da en una zona sin mielina. Y por lo tanto, en un axón con mielina, ¿dónde hay espacios sin mielina? ¿Cómo se llaman esos espacios donde no hay mielina? Los nodos de Ranvier. Los nodos de Ranvier son justamente estas zonas que te voy a marcar en rojo. Muy bien. Estas zonas que te estoy marcando en rojo, muy bien, son lugares desmielinizados. Muy bien. Son lugares desmielinizados y por lo tanto allí estaría circulando, o mejor dicho, conduciéndose el impulso. Profesor, entonces si se conduce por ahí el impulso, pero obviamente se ve restringido en esta zona donde está la vaina de mielina y no ocurre la transmisión, ¿no sería que el impulso, como se da solamente en estas zonas desmielinizadas, no cree que saltaría? Sí, hay un salto. Entonces, la conducción del impulso nervioso en las fibras mielinizadas es saltatoria. Profesora, ¿y qué ventaja nos trae que sea saltatoria? Cuando las fibras nerviosas son mielinizadas, conducen mayor velocidad los impulsos. ¿Puedes creer que en una langosta nada más, la conducción puede ser de 6 a 12 metros por segundo? En una rana puede ser de 28 a 30 metros por segundo, pero en los mamíferos puede llegar a ser de 120 metros por segundo. La velocidad de la transmisión del impulso nervioso. ¿No crees que es una velocidad súper rápida? Sí. Entonces, esta velocidad rápida es garantizada por la presencia de mielina en nuestros axones de nuestras neuronas. Muy bien. Listo, chicos. Hacemos captura, por favor. Si tienes alguna duda, por favor, indicarla a través del chat o levantando la manito, por favor. Muy bien. Muy bien, teniendo claro ya estos conceptos, ¿no? De qué es cómo se da la transmisión del impulso nervioso, qué es la sinapsis, qué características tiene nuestro sistema nervioso, ya teniendo claro todo eso, ahora sí vamos a hablar de un ejemplo de sistema nervioso. El sistema nervioso humano. Muy bien. El sistema nervioso humano
¿no? Sabemos que en todos los vertebrados el sistema nervioso presenta el mismo origen. ¿Cuál es? El ectodermo, ¿cierto? Recuerda que es único, hueco y de posición dorsal respecto al tubo digestivo. Básicamente, el sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Muy bien. El sistema nervioso central solamente lo compone el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Son los componentes del sistema nervioso central. Pero del sistema nervioso periférico lo componen todos aquellos nervios que entran y salen de estos componentes del sistema nervioso central. Estos nervios, como te dije, respectivamente son provenientes del encéfalo, los nervios craneales. De la médula espinal, los nervios que entran y salen son los nervios espinales o raquídeos. Muy bien. Y también es preciso mencionar participación en el sistema nervioso periférico del famoso sistema autónomo, dividido en simpático y parasimpático. Ahora, ¿y cómo se dio justamente el desarrollo de nuestro encéfalo? Vamos a hablar a continuación de cómo se da la embriología del sistema nervioso central, haciendo énfasis de cómo se desarrolla nuestro encéfalo. En la etapa embrionaria, ¿no? Tú sabes que nuestro tubo neural se forma a partir del ectodermo. Y a partir del tubo neural van a formarse las vesículas primarias. Estas vesículas son a continuación el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. Y a partir de estas vesículas primarias se formarán las vesículas secundarias. ¿Cuáles son a continuación? Del prosencéfalo se van a derivar las siguientes vesículas: el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo sigue manteniéndose en mesencéfalo. Y del robencéfalo se generará el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? A partir de entonces de vesículas primarias se forman estas vesículas secundarias. Ahora, a partir de estas vesículas secundarias, dará lugar a las diferentes estructuras representativas de nuestro encéfalo. Por ejemplo, a partir del telencéfalo dará origen a nuestros hemisferios cerebrales. A partir del diencéfalo dará lugar al tálamo y el hipotálamo. Luego, a partir del metencéfalo, dará origen a nuestro puente de Barolio, al cerebelo, y del mielencéfalo dará origen al bulbo raquídeo. Estas estructuras son justamente estructuras o regiones principales de nuestro encéfalo. Muy bien, del cual vamos a hablar a continuación. Es preciso, chicos, que te aprendas esta parte de la embriología de nuestro sistema nervioso central, cómo o qué estructuras o qué vesículas darán lugar, ¿no?, a las diferentes regiones de nuestro encéfalo. Muy bien. Si todo está claro, por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva.
Muy bien. A continuación, acá está, recuerda los componentes del sistema nervioso central. Nuevamente, recordar que estos dos componentes son, ¿no? Por un lado, el encéfalo y por otro lado, nuestra médula espinal. Son dos componentes del sistema nervioso central. Pero a su vez, por ejemplo, nuestro encéfalo está constituido por varias regiones. Muy bien. Del cual justamente vamos a hablar a continuación, recordando que el encéfalo viene a ser esta porción superior. Si te das cuenta, es una zona dilatada, ¿no? Con respecto a la médula espinal. Y en el hombre esta dilatación es bastante considerable. Muy bien, que ya pues está perdiendo semejanza con la médula espinal. Embriológicamente, el cerebro se va a desarrollar a partir de las tres dilataciones que ya te mencioné, ¿no? Que van a permitir que se produzca este extremo anterior, ¿no? Del tubo neural. El encéfalo va a estar constituido por tres zonas, ¿no? Una llamada el cerebro anterior, el cerebro medio y cerebro posterior. En el adulto o en el encéfalo de un adulto vamos a poder reconocer que en el cerebro anterior, ¿no? Vamos a encontrar al tálamo, el hipotálamo y el cerebro propiamente dicho. Esto ubicado en el cerebro anterior. En el cerebro posterior vamos a encontrar al bulbo, a la protuberancia y al cerebelo. Muy bien. Entonces, de estas estructuras vamos a hablar a continuación. ¿Listo? Entonces, ahí estamos viendo justamente, nuevamente repito, el encéfalo vamos a poder dividirlo en tres zonas, el cerebro anterior, medio y posterior. Y en clase vamos a enfatizar a las diferentes regiones que conforman tanto al cerebro anterior como al cerebro posterior. En el cerebro anterior, ya te mencioné, vamos a encontrar al cerebro propiamente dicho, al tálamo y al hipotálamo. En el cerebro posterior vamos a encontrar, ¿no? A la protuberancia, al bulbo y al cerebelo, ¿no? Del cual vamos a hablar a continuación con sus respectivas funciones en el sistema nervioso central. Muy bien. Por favor, hacemos captura de pantalla para hablar de cada una de estas regiones o estructuras. Muy bien, vamos a hablar entonces. Listo, entonces repito, para que no te vayas a olvidar y para que puedas entender muy bien esta parte, te decía, pues, el encéfalo lo vamos a dividir en tres zonas. El cerebro anterior, y al cerebro medio y posterior. ¿Qué estructuras estarían relacionadas con el cerebro anterior? Son las siguientes estructuras. El cerebro propiamente dicho, el tálamo y el hipotálamo. Del cerebro medio no vamos a hablar, sino vamos a hablar o enfatizar de estas otras regiones. Vamos a hablar del bulbo, protuberancia y cerebelo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esta primera estructura. ¿Cuál? El cerebro anterior. Vamos a hablar del cerebro anterior. Y vamos a comenzar con esta diapositiva a hablar del cerebro propiamente dicho. En la siguiente vamos a hablar del tálamo y el hipotálamo. Entonces comenzamos con el cerebro propiamente dicho, perteneciente pues a la zona anterior del encéfalo. Recuerda que el cerebro humano
va a ser el órgano más voluminoso, complejo e importante de nuestro sistema nervioso. ¿Cuánto pesa aproximadamente? Pesa unos 1.200 gramos. Muy bien. Y vamos a ver que este cerebro está siendo dividido en dos hemisferios. Muy bien. Y esto es gracias a una cisura. ¿Cuál es esa cisura? Esta cisura es la cisura interhemisférica que permite dividir a nuestro cerebro en dos hemisferios, pero que todavía se mantiene unido debido a la presencia de un cuerpo calloso. Muy bien. Ahora, externamente cada hemisferio cerebral presenta surcos. Estos surcos, como lo vamos a ver a continuación, estos surcos o cisuras, van a determinar justamente que se divida en 4 lóbulos. Por ejemplo, tenemos aquí a la cisura de Rolando, que se encuentra aquí arriba, determina la presencia de 2 lóbulos, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Luego tenemos aquí a la cisura, acá está, la cisura parietoccipital. Muy bien. Esta cisura, también conocida como perpendicular externa, determina al lóbulo occipital. Y por aquí tenemos otra cisura, que es la cisura de Silvio, está acá, determina al lóbulo temporal. ¿Listo? Entonces, con estas cisuras, ¿no? Estas 3 cisuras que estamos viendo por acá, ahí están, van a determinar la presencia de 1, 2, 3 y 4 lóbulos. Muy bien. Ahora, recuerda que en el interior de cada hemisferio vamos a encontrar una cavidad llamada el ventrículo lateral. Y externamente tenemos la sustancia gris, ¿ya? Por eso que decimos que el cerebro es la materia gris o sustancia gris, ¿no? Que se encuentra en la zona de nuestra corteza. Quiere decir que si haces un corte a nuestro cerebro e internamente vas a encontrar sustancia blanca y externamente sustancia gris. Y eso se aplica para cada una de estas estructuras o regiones de nuestro cerebro, tanto anterior, medio y posterior. Muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos hablado de un componente o región del cerebro anterior. Vamos ahora a los otros componentes del cerebro anterior, que son el tálamo y el hipotálamo. Muy bien, vamos a hablar del tálamo y del hipotálamo en la siguiente diapositiva. Muy bien, hasta ahí, por favor, hacemos captura de pantalla. Y acá tenemos al tálamo y el hipotálamo, ¿no? Esas otras regiones, ¿no? Son las otras regiones de nuestro cerebro anterior. Muy bien. Este tálamo lo tenemos por aquí. Recuerda que el tálamo es una estructura importante. ¿Por qué? Porque esta estructura puede filtrar, se encarga de filtrar los informes sensitivos, ¿no? Filtra los informes sensitivos, dejando pasar solamente, ¿no? Los de relevancia. Muy bien. En cambio, el hipotálamo es una estructura de la cual ya hemos hablado la semana pasada. ¿Te acuerdas? Que era una estructura del sistema nervioso que se encargaba de regular a la glándula maestra, la hipófisis, pero también tenía un papel en el sistema nervioso. Este papel era justamente controlar controla las funciones, ¿no? Como es la ingestión de sólidos, la ingestión de líquidos, vamos a poner acá, controla la ingestión de sólidos, líquidos, muy bien. También va a regular lo que es la temperatura corporal,
También regula la presión sanguínea, ¿no? También regula funciones neuroendocrinas, como ya te había dicho, los estados emocionales, también regula lo que es el impulso sexual, el apetito también, la sed, apetito, sed. Muy bien. Entonces, eso es con respecto al hipotálamo. También regula lo que es el sueño, por cierto. Muy bien. ¿Listo? El Eso es tálamo, Disculpa. el tálamo, por favor, lo puede repetir. Ah, sí, normal. Entonces, repito la parte del tálamo. Recuerda que el tálamo se encarga de llevar información sensorial, ¿no? Esto es información que proviene, no sé, puede ser de la vía auditiva, de la vía visual, ¿no? Y entonces este órgano va a actuar de filtro de esta información sensorial, dejando pasar solamente información de relevancia. Muy bien. Esa es la función del tálamo. Muy bien, entonces repito. Cuando hablamos del cerebro anterior, está conformado por el cerebro propiamente dicho, está conformado por el tálamo y el hipotálamo. Ahora vamos a hablar del cerebro posterior. Muy bien. Recuerda que el cerebro posterior está conformado también por tres regiones o zonas. Esas tres regiones son el cerebelo, la protuberancia, o también conocido como puente de Barolio, y el bulbo raquídeo. Vamos a continuación a hablar de cada uno de ellos. En cuanto al cerebelo, ¿no? Este cerebelo, al igual que el anterior, la anterior estructura que te había dicho, ¿no? Externamente es sustancia gris, que formará pues su corteza cerebelosa e internamente habrá sustancia blanca. Entre las funciones más importantes del cerebelo son las siguientes. Primero, el cerebelo tiene que ver con el refuerzo de de la energía, ¿no? Refuerza la energía de lo que es las contracciones musculares. Luego, el cerebelo, ¿no? El cerebelo tiene que ver con el mantenimiento de la postura y equilibrio. Y tercero, el cerebelo tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Profesor, ¿y qué pasaría si de repente sufrimos alguna lesión en alguna zona relacionada a cada una de estas funciones? Pues si sufrimos alguna lesión o golpe en cualquiera de estas tres zonas, podría, pues, obviamente haber consecuencias, como son las siguientes. En el caso de la primera zona, que tiene que ver con el refuerzo, ¿no? de, de la energía de las contracciones musculares, la consecuencia puede ser, por ejemplo, a nivel de la disminución del tono muscular. Esto se llama, pues, tiene un nombre. Recibe el nombre de atonía. Puede darse una atonía. Repito, la atonía se refiere a la disminución del tono muscular. Por otro lado, podría haber una debilidad muscular llamada astenia. La astenia implica debilidad muscular. ¿Muy bien? Con respecto al mantenimiento y postura y del equilibrio, si hubiese un golpe en esa zona relacionada a este mantenimiento de postura, obviamente, pues el efecto, la consecuencia sería caminar no de manera correcta, ¿no? Un poco desequilibrado, tipo así como si caminasen como si estuvieses borracho. Eso se llama ataxia. Y finalmente,
el cerebelo también tiene que ver con la coordinación de movimientos. ¿Qué significa? Que si de repente tú estás caminando y quieres dirigirte de repente a tomar, no sé, quieres tomar un cuaderno que acabas de ver en la mesa, tienes un objetivo al donde vas a llegar. Pero imaginémonos que estás caminando y no te diriges al objetivo y te desvías. No logras alcanzar una meta, un fin, ¿no? Entonces, eso se llama dismetría, una dismetría cerebelosa. Entonces, cada una de estas que te acabo de indicar es debido a una lesión o golpe a nivel del cerebelo. Ahora vamos a hablar de otra estructura del cerebro posterior. Ya hemos hablado del cerebelo, ahora toca hablar del tallo cerebral. El tallo cerebral está conformado tanto por la protuberancia como por el bulbo raquídeo. Muy bien. Acá está, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ambas estructuras conforman el tallo cerebral, ¿no? Por ejemplo, el bulbo raquídeo es una porción comprendida entre la médula y la protuberancia, como lo estamos viendo en la imagen. Y la protuberancia, o también conocida como puente de Barolio, es una masa, ¿no?, situada en la superficie anterior del bulbo. Pero ambos van a constituir porciones importantes para la vida, porque allí vamos a encontrar localizados importantes centros nerviosos. Muy bien. Que van a estar, pues, presidiendo una serie de funciones vitales para el organismo, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, estos centros nerviosos. Tenemos el centro moderador del corazón y también el centro moderador de la respiración. También vamos a encontrar centros de función gástrica. Esto es centros que estén regulando la succión, la secreción salival, la deglución, la secreción gástrica, ¿no? Por eso que es importante este tallo cerebral, conformado tanto por la protuberancia como también por el bulbo raquídeo. Y recuerda que tanto el tallo cerebral y el cerebelo conforman nuestro cerebro posterior. Muy bien. ¿Listo, chicos? Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Cuando se refiere al tono muscular, viene a ser la tensión en estado de reposo de un músculo. A eso se refiere, ese es el tono muscular. Es la tensión que se detecta en el músculo en estado de reposo. A eso referimos con tono muscular. Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente entonces. Luego, a continuación del encéfalo, el otro componente del sistema nervioso central es nuestra médula espinal. Esta médula se dispone a continuación del bulbo raquídeo y se extiende hasta la zona lumbar. Es clásico la representación o dibujo del corte transversal de una médula espinal y lo estamos viendo a continuación aquí. Te lo estoy señalando en este momento. Acá está, este es el corte transversal y estamos viendo siempre en la parte central, ¿no?, una disposición en forma de H conformada por la sustancia gris y rodeando, ¿no?,
Y rodeando a esta forma de H estaría justamente la sustancia blanca. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función de esta médula espinal? La médula espinal cumple dos funciones importantes, ¿no? Vamos a encontrar una función conductora, Esta es responsabilidad ya de la sustancia blanca y ser el centro de movimientos reflejos. Y esto es gracias a la presencia de la sustancia gris. Muy bien. Entonces, repito, la sustancia blanca se dispone en la periferia rodeando a la sustancia gris. Y en la parte central, ¿no? Estamos viendo un conducto pequeño llamado el conducto epéndimo, que lo estoy señalando en este momento. Acá está el conducto epéndimo, aquí, en la parte central de la médula espinal. ¿Listo? Muy bien, hacemos captura, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. Hasta aquí hemos hablado de los dos componentes del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. A continuación corresponde hablar del sistema nervioso periférico, que estaría conformado, ¿no?, por los nervios que entran y salen tanto a nivel del encéfalo como a nivel de la médula espinal, llamándose cada uno respectivamente los nervios craneales y los nervios raquídeos. Muy bien. Hablemos de cada uno de ellos. Comencemos con los más fáciles, los nervios raquídeos. Como te das cuenta, estos nervios raquídeos van a estar pareados, presentes en todos los segmentos del cuerpo y van a presentar dos raíces, una raíz ventral y una raíz dorsal. Muy bien. Vamos a ver que estos nervios suelen distribuirse a través de nuestra médula espinal de la siguiente manera. Y es preciso que te acuerdes esta distribución. En la zona cervical encontramos 8, en la zona dorsal 12, en la zona lumbar 5 y en la zona sacra vamos a encontrar 6. Si tú haces la sumatoria, ¿no? ¿Cuántos serían los nervios raquídeos? Perdón, los nervios raquídeos son en total 31 pares. 31 pares. Muy bien, son 31 pares raquídeos, de los nervios raquídeos. ¿Listo? Entonces, esta distribución debes aprendértela. Por otro lado, con respecto a los nervios craneales, van a ser los nervios que se originan en el encéfalo, que lo tenemos por aquí, ¿no? Estamos viendo que en los vertebrados superiores van a ser 12 pares. Muy bien. Y en los vertebrados inferiores tan solo tendrían 10. Pero nosotros, los superiores, presentamos 12 pares. La mayoría, como te das cuenta, la mayoría van a ser nervios motores, ¿no? Pero también los hay sensitivo y mixtos. Los mixtos son aquellos que tienen ambas funciones, sensitiva y motor a la vez. Muy bien. Y es preciso que te aprendas cómo se encuentran clasificados cada uno de estos 12 nervios craneales. Muy bien. Entonces, recuerda que los nervios sensitivos, estos nervios sensitivos, van a ser 3. El 1, el 2 y el 8. En cuanto a los nervios mixtos, son el 5, el 7, el 9 y el 10. Muy bien. Y finalmente los motores son el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12. Tienes que hay una mnemotecnia tal vez que te permite recordar, ¿no?, cómo se encuentran agrupados estos nervios. Alguna mnemotecnia que te permite recordar el 1, 2, 8 tal vez, que son los nervios sensitivos. O alguna mnemotecnia que te permita recordar
esta secuencia 5, 7, 9 y 10, que son los mixtos. Porque puede ser que en el examen te pregunten qué función tiene cada uno de estos nervios y cómo se llaman. Ahí lo tienes en este cuadro. Cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, el nervio 1 tiene el nombre de nervio olfatorio. Y claro, su función sensitiva tiene que ver con la olfacción. El número 2, el óptico. Su función sensitiva tiene que ver con la visión. El 3 es el nervio motor ocular, que tiene que ver con la función motora, el movimiento del ojo. Luego tenemos el par número 4, llamado el nervio patético, ¿no? Su función motora es igual que la anterior. Luego el 4, ¿no? Perdón, el 5 es el trigénimo, que tiene una función mixta, ¿no? Tanto que tiene que ver con la sensación de la piel, como también de la piel facial de la cara, como también tiene que ver con la masticación, ¿no? Por eso que es mixta, tiene función sensitiva y motora. El número 6 también es un nervio motor ocular, tiene una función motora relacionada al movimiento del ojo. El número 7 es el facial, es mixto, ¿no? Tanto tiene función sensitiva como motora, ¿no? Se encarga tanto de las expresiones faciales como del sentido del gusto, ¿no? Y así tenemos el par número 8, ¿no? El estatocústico, es un nervio sensitivo relacionado con la audición y el equilibrio. El glosofaringio es un nervio mixto. El vago también es mixto, es el número 10. El 11, el espinal, es un nervio motor. Y el 12 también es motor. Muy bien. Muy bien. Entonces hacemos captura de pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a hablar de otro componente del sistema nervioso periférico, y es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Este sistema nervioso va a estar compuesto por una porción toracolumbar llamada simpático y una porción cráneo-sacra llamado parasimpático, ¿no? Estos sistemas van a trabajar de manera antagónica. Mientras que el simpático excita, el parasimpático inhibe, o también conocido como vago. Y el normal funcionamiento de una víscera depende de la acción continua y conjunta de ambos sistemas, que van a establecer un equilibrio dinámico entre ellos. Muy bien. Es así que si decimos que el simpático excita, ¿de qué manera? ¿Cómo trabaja el simpático? Prepara el cuerpo ante una situación de estrés. Por ejemplo, a nivel de la pupila dilata. En cambio, el parasimpático a nivel de la pupila constriñe. Con respecto a la producción salival, el simpático disminuye la producción, el parasimpático aumenta. En cuanto a, a los bronquios, el simpático dilata, el parasimpático contrae. En cuanto a la frecuencia cardíaca, el simpático aumenta, el parasimpático disminuye. En cuanto, por ejemplo, la estimulación de adrenalina es justamente del simpático, ¿no? En cuanto a la vejiga urinaria, el simpático relaja, el parasimpático contrae, ¿no? Entonces son, como te decía, funciones de cada uno de ellos que permitían justamente al trabajar de manera antagónica
permitía pues el mantener el equilibrio, ¿no? Entre ambos. Ahora, las meninges son membranas de tejido conectivo que van a justamente a cubrir tanto la médula como el encéfalo. Estas membranas son a continuación la más externa llamada la dura madre, luego tenemos una intermedia llamada aracnoides y la más interna se conoce como la pía madre. Muy bien. Esta pía madre se adhiere pues a la superficie de la médula como la del encéfalo. Y vamos a ver que entre la aracnoides y la pía madre existe un espacio llamado el subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Hacemos captura de pantalla, por favor, para pasar a la siguiente. Muy bien, un último punto a desarrollar corresponde a los órganos sensoriales. Muy bien. Los órganos sensoriales, o también conocidos como los órganos de los sentidos, van a relacionar a los seres vivos con el medio exterior y van a permitir recibir información sobre su medio ambiente. Van a ser estructuras complejas porque van a estar constituidas por receptores, receptores que son del tipo sensorial, como también vamos a encontrar que van a estar interaccionando con otro tipo de células. Es así que los órganos de los sentidos son, por ejemplo, conocidos por ustedes, ¿no? Son 5, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del oído, del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto. Pero estos órganos, como te dije, necesitan receptores y son de diversos tipos. Los receptores van a ser estructuras que van a reaccionar, que van a responder a una información acerca de cambios en el medio ambiente, sea interno como también puede ser externo, ¿no? Y consiste en terminaciones neuronales, ¿no? O van a ser células especializadas en estrecho contacto con las neuronas. Los receptores se van a clasificar dependiendo al tipo de estímulo que los active. Y vamos a encontrar principalmente 5 tipos de receptores. Estos a continuación son los mecanorreceptores, que van a activarse por presión, ¿no? O cambio de la presión, y van a participar en el sentido del tacto, en el sentido de la audición, y también van a controlar la presión arterial. Muy bien. Los fotorreceptores se activan por la luz y van a participar en la visión. Los quimiorreceptores se activan por sustancias químicas y van a participar en el sentido del olfato, en el sentido del gusto, ¿no? Entre otros. Los termorreceptores se activan por cambios de temperatura y van a estar presentes en nuestra piel, ¿no? En el sentido del tacto. Y luego tenemos los famosos nociceptores. Los nociceptores están relacionados al dolor. Esto es, se activan por la presión o temperatura extrema o de repente por presencia de sustancias químicas que son nocivas y están principalmente presentes en nuestra piel, ¿no? Ahí se encuentran los nociceptores. Muy bien. Entonces, ya presentado estos tipos de receptores, vamos a mencionar a continuación los principales órganos de los sentidos. Y comenzaremos por el sentido del tacto.
El sentido del tacto está relacionado con un órgano importante que se encuentra distribuido por todo nuestro cuerpo, la piel, que va a contener muchos receptores cuya información proporciona la sensación del tacto. Son de tres tipos. Tenemos a los mecanorreceptores, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen estamos viendo al corpúsculo de Meissner, estamos viendo que este corpúsculo va a responder a estímulos mecánicos, como puede ser el tacto, la presión. También tenemos el corpúsculo de Ruffini, ¿no? Que es de adaptación lenta, responde también al contacto de objetos pesados. Pero también sabemos que Ruffini también cumple una función termorreceptora. Luego tenemos a los corpúsculos de Krauss. Krauss son termorreceptores y responden al frío. Y finalmente los nociceptores, como son los corpúsculos de Pacini, responden a estímulos intensos de presión, ¿no? Y que van a permitir detectar el dolor, ¿no? Eso es con respecto al sentido del tacto. Nos vamos al siguiente sentido. Captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Luego tenemos el sentido de la vista. Recuerda que la visión es una de las funciones más complejas de nuestro cuerpo. Las estructuras relacionadas con la función visual van a ser, como estamos viendo allí, el globo ocular del ojo, nuestro nervio óptico y, claro, la zona posterior, región posterior de nuestro cerebro, nuestro lóbulo occipital. La visión implica una secuencia de procesos y recuerda que allí van a haber fotorreceptores. Es así que la luz atraviesa la córnea, luego el humor acuoso, luego el cristalino, el humor vítreo y luego se forma la imagen en la zona posterior del ojo llamado retina. Luego el nervio óptico transmite los impulsos nerviosos a zonas visuales de nuestra corteza cerebral. En la retina, por ejemplo, que es una estructura fotosensible, ¿no? Encontramos ciertas células, como lo estamos representando aquí en esta imagen. Estas células presentes en nuestra retina son a continuación los conos y bastones. Muy bien. Sabemos que los conos permiten la percepción diurna de los colores, ya que presentan pigmentos, como son a continuación, ¿no? Estos pigmentos son la eritropsina, la cianopsina y la cloropsina, ¿no? Que están relacionadas, como te dije, con los conos. Esto es con la percepción diurna de los colores. Por otro lado, los bastones van a ser células responsables de la visión en la oscuridad o la penumbra, gracias a un pigmento llamado rodopsina, que se sintetiza en presencia de vitamina A. ¿Muy bien? Entonces, esto recuerda, hay que, pues, relacionar qué células, ¿no? Están relacionadas con estos pigmentos. Repito, los conos están relacionados con la visión diurna gracias a la eritropsina, cianopsina y cloropsina. Y los bastones con la rodopsina que permiten justamente la visión en la penumbra o en oscuridad. Muy bien, chicos. Captura de pantalla, por favor.
Luego tenemos el otro sentido, el sentido de la audición. Generalmente nosotros asociamos al oído con la audición. Sin embargo, en los vertebrados, este sentido sirve también para ayudarnos a mantener el equilibrio, el cual, al igual que la audición, se ubica en nuestro oído interno. Recuerda que muchos de los vertebrados carecen de oído externo o de repente medio, pero sí sabemos que todos presentamos oído interno. ¿Y cuál es la secuencia de procesos implicados en la audición? Bueno, viene así. Las ondas sonoras van a poder atravesar nuestro conducto auditivo, en este caso el conducto auditivo externo. Y luego la membrana de nuestro tímpano va a vibrar. Luego lo hacen los huesecillos, martillo, yunque y estribo, que también van a vibrar. Estos ya se encuentran en el oído medio. Luego, la intensidad de las vibraciones va a ser amplificada gracias a nuestra ventana oval, la cual vibra, y las vibraciones van a ser transmitidas por el líquido hacia la membrana basilar. Van a ser estimuladas las células ciliadas en el órgano de Corti, ¿ya? Este órgano, ¿no? De Corti de la zona de la cóclea o caracol, ubicado ya en el oído interno, las cuales van a chocar con nuestra membrana tectorial. Es este contacto físico que determina que las células ciliadas descarguen impulsos nerviosos que luego van a ser conducidos hasta nuestro cerebro a través del nervio auditivo. Muy bien. Entonces, cuán importante es justamente estas células ciliadas, chicos. Muy bien. Hagamos captura, chicos, para pasar a una siguiente diapositiva. Recuerda que si hay alguna duda, puedes indicarlo a través del chat o levantando la manito. Con respecto al sentido del olfato, en los vertebrados, la olfacción ocurre generalmente a nivel del epitelio nasal. En el ser humano, este epitelio olfatorio se encuentra en el techo de nuestra cavidad nasal. Allí, en ese epitelio olfatorio, encontramos células llamadas olfatorias, que van a ser realmente células nerviosas, especializadas y que tienen axones. Estos axones, como ves en la imagen, se extienden hacia arriba, uniéndose para formar los nervios olfatorios, que van a llegar a nuestro bulbo olfatorio, de donde sale el impulso hacia el cerebro. Muy bien. Recuerda que las células olfatorias van a tener más de 50 proteínas receptoras en su membrana, ¿no? Y que permite entonces, en todo caso, detectar una gran cantidad de olores o sustancias olorosas que van a llegar a nuestro epitelio olfatorio
y donde las células receptoras se van a estimular, conduciéndose este estímulo hacia nuestra corteza cerebral, donde se va a interpretar como sensación olfatoria, ¿no? Cada una de estas proteínas receptoras va a reaccionar con una sustancia química específica, ¿no? Al reconocer la molécula que viene pues con el aroma. Entonces quiere decir que el olfato depende de miles de quimiorreceptores localizados en nuestra pared superior de nuestras cavidades olfatorias. Muy bien. Hacemos captura y pasamos al último sentido. El sentido del gusto detecta sustancias químicas de los sabores mediante quimiorreceptores, que van a estar ubicados en las yemas gustativas, que van a estar presentes en nuestra lengua. También va a estar presente en el paladar, en nuestra faringe y en la laringe. Los corpúsculos gustativos van a estar situados sobre la lengua, que se hallan estas papilas que contienen cientos de corpúsculos gustativos. Un botón gustativo puede tener, ¿no? Puede estar formado por células que van a rodear una pequeña cavidad con un orificio en la superficie de nuestra lengua llamado poro gustativo y va a permitir detectar las moléculas disueltas en nuestra saliva. Básicamente se reconocen 4 sabores, básicamente. El dulce, agrio, salado y amargo. Por ejemplo, he sabido por todos ustedes que el sabor amargo lo detectas mejor ¿dónde? ¿En qué parte de tu lengua? En la parte posterior, por ejemplo. El sabor agrio se puede reconocer mejor en la zona de los bordes de la lengua. El sabor dulce, por ejemplo, lo puedes detectar mejor el dulce y el salado en la zona de los 2/3 anteriores de tu lengua, aunque la máxima sensibilidad de cada uno de estos sabores se localiza en una zona dada de la lengua que se te muestra en esa imagen. Muy bien. Recuerda que no todas las papilas se restringen a una sola categoría de sabor, sino que hablamos de una intensidad nada más. Generalmente el sentido del gusto y el olfato trabajan juntos para crear un efecto combinado cuando es interpretado por nuestra corteza del cerebro. Oigan, chicos, hacemos captura, por favor. Muy bien, chicos. Entonces vamos a proceder a continuación a desarrollar el material de esta semana. Primero te la voy a presentar. Este es el material que se te ha preparado para esta semana correspondiente al sistema nervioso. Muy bien, ahí está todo lo que hemos hablado el día de hoy con respecto a los modelos o tipos de sistema nervioso encontrados en los animales, ¿no? Ahí están los tipos con su respectiva imagen, ¿listo? Siendo el más complejo el encefálico. Luego, pues, se te mencionan las características de un sistema nervioso. Ahí está el esquema de lo que es el arco reflejo, qué es la sinapsis,
cómo se da la transmisión del impulso nervioso, cómo se da justamente el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. ¿No? Ahí está el esquema que también te había presentado, tanto del sistema nervioso central como periférico. Ahí está la tablita de los nervios craneales. Ahí está cada uno de los componentes de nuestro encéfalo. Ya está ahí el comparativo entre el sistema simpático y parasimpático. Muy bien, ahí están las meninges. Y ahí están justamente los órganos de los sentidos. Muy bien, y comenzamos con el ejercicio de la clase entonces. Te dice por acá. Durante una exploración neurológica rutinaria, se comprueba que un paciente tiene disminuida la sensibilidad cutánea en la zona de la región facial. Muy bien, y te dice, por ello se sospecha que el nervio craneal afectado puede ser a continuación, ¿cuál? A ver, vamos a presentarte por aquí, donde está justamente esa relación de los nervios. Acá está. Entonces, si el paciente tiene disminuida la sensibilidad cutánea y en la zona facial, ¿cuál sería el nervio que estaría afectado? ¿Es un nervio craneal? Claro que sí, pero ¿cuál? A ver, el trigénimo me dicen por allí. A ver, vamos a ver. El trigénimo es el par número 5, es mixto y tiene que ver con la sensación facial, ¿no? De la piel. Exactamente. Entonces, este nervio pues sería el responsable, ¿no? De la sensibilidad de la frente, ¿no? Mm, Párpado también superior, los lados de la nariz. ¿Listo? Entonces, la clave de la 1, como bien dijiste, está en la C. ¿Listo? Esa es la clave. Miss, ¿y qué hay diferencia del par número 7? El par número 7 se descarta el nervio facial porque ese estaría relacionado más que nada con el movimiento de los músculos de la cara, para que se dé las expresiones faciales. ¿Ya? Por eso que es la C. Muy bien. Vámonos con la segunda pregunta. La segunda pregunta te dice, durante una excursión en la playa, se observa, Juan observa una serie de medusas flotando en el agua, ¿no? Entonces vamos por aquí, la medusa, ahí está la medusa. Y dice, intrigado por su forma y su comportamiento, se pregunta sobre el tipo de sistema nervioso que poseen estos organismos.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el sistema nervioso de las medusas? ¿Te acuerdas qué tipo de sistema nervioso presentaba? Era el nervioso, exactamente, reticular. ¿Bien? Reticular. Por lo tanto, la clave de la 2 está en la C. 2C. Muy bien. Siguiente pregunta. La pregunta número 3 te dice, a continuación, en un estudio sobre una nueva droga que afecta la función del sistema nervioso autónomo, los investigadores descubren que el fármaco bloquea la acción de un neurotransmisor específico. Como resultado, los consumidores experimentan una disminución en la frecuencia cardíaca y una dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hablar de ese sistema nervioso autónomo. Entonces te vas aquí, a lo que habíamos revisado, ¿cierto? Entonces, a ver, seguimos leyendo. Ay, disculpa. A ver, ya te puse la clave ya. Entonces dice que el fármaco bloquea la acción de un neurotransmisor en específico. A ver, ¿cuál será ese neurotransmisor? Y si estaría bloqueando, entonces quiere decir que se estaría como que bloqueando lo que es la frecuencia. O sea, en vez de que esté alta, está disminuida. Y en vez de que esté dilatado, o sea, en vez de que esté constreñido, está dilatado el vaso sanguíneo. Entonces, ¿quién se encargaba justamente de aumentar la frecuencia cardíaca, de constreñir los vasos sanguíneos? Es el simpático. Entonces, como está bloqueado el simpático, por eso que el resultado es una disminución en la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor que colabora con el sistema nervioso simpático? Esa sería la pregunta. Entonces, es la noradrenalina, ¿ya? Esa noradrenalina es la que se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, la que se encarga justamente de constreñir los vasos sanguíneos. Y si se bloquea la acción de la noradrenalina, se observaría entonces disminución de la frecuencia y dilatación de los vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, la clave de la 3 está en la B de bueno. Bien. Vámonos ahora a la cuarta pregunta. Te dice, en las esponjas marinas, la ausencia de un sistema nervioso centralizado es notable. Las esponjas. Acá está. ¿Te acuerdas que las esponjas no tenían sistema nervioso? Y esto era porque no había una organización tisular. Entonces, si no vamos a la pregunta, te dice, ¿no? La ausencia de un sistema es notable, pero no significa que no pueda responder a estímulos. Por ejemplo, la alteración del flujo del agua que circula a través de su cuerpo es posible gracias a una acción coordinada de unas células llamadas. ¿Te acuerdas cómo se llamaban sus células? Unas células que justamente también estaban relacionadas con la digestión intracelular. Ajá, los cuanocitos. ¿No? Estos cuanocitos, mediante movimientos coordinados, permiten la circulación del agua a través del cuerpo de la esponja. Muy bien. Entonces la 4 está en la B de bueno. 4B. Pregunta número 5. Durante un experimento en ratas, los científicos realizan la estimulación de una región específica del cerebro y notan que los animales exhiben un incremento en la ingesta de alimentos. Entonces, notan pues que los animales exhiben un incremento en la ingesta de alimentos, aumento del peso. Esa región cerebral, o sea, es un componente del cerebro,
se conoce como, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, es el hipotálamo. Recuerda que es una región que desempeña un papel fundamental en la regulación del apetito, del metabolismo, entre otros. Por lo tanto, la clave de las 5 está en la A. Muy bien, 5A. Siguiente, pregunta número 6. Te dice, ¿no? Después de sufrir un accidente automovilístico, Daniel muestra dificultades para mantener el equilibrio y caminar en línea recta. O sea, es como si estuviese caminando como si estuviese ebrio, ¿no? Borracho. Entonces, esto es claro, una lesión a nivel del cerebelo. Muy bien, 6A, cerebelo. Perfecto. 7. Te dice, en los vertebrados encontramos el sistema nervioso más complejo y desarrollado, caracterizado por ser dorsal, protegido y ser notablemente más evolucionado que los invertebrados. A ver, ¿cuáles son las dos estructuras principales? Encéfalo y médula espinal. Muy bien, 7C. La clave de la 7, la C. 8. Dice, durante una sesión de laboratorio, te dice, en el curso de zoología, se trabajó con planarias. Dividiendo longitudinalmente dos individuos después de algunas semanas, se observó que ambas partes se regeneraron por completo. A ver, si se está trabajando con planarias, ahí está una planaria, por ejemplo. Ahí está, mira, recuerda más o menos la teoría que habíamos indicado. Y sabemos que si analizamos el sistema nervioso de cada uno de los individuos regenerados, o sea, en la planaria, se espera encontrar qué cosa. Se dice cordones nerviosos sin ganglios. Recuerda que ellos ya tienen ganglionar. Un ganglio cerebroideo, todavía no sé, a ver, uno nada más, no es un par. No son 4 cordones, sino son 2. Entonces, la clave de la 8 está en la A. Por eso que la clave de la 8 está en la A. Muy bien. Y para ir terminando, chicos, porque me está ganando la hora ya, a ver qué ves. Faltan unos minutos. Tenemos acá la 9, te dice, ¿no? En el desarrollo embrionario de los vertebrados, muy bien. Eso corresponde a esta diapositiva. ¿Te acuerdas? Esta de acá. Entonces, respondemos. Te dice, el tubo neural se forma a partir de la placa neural, la cual se pliega y forma un tubo. Este tubo se diferencia en 3 vesículas primarias. Y de estas vesículas primarias, te dice de estas, ¿cuál dará a origen al cerebelo? ¿Cuál será? Entonces, la 9, ¿cuál será? ¿Cuál da el cerebelo? El cerebelo se origina de esta vesícula primaria llamada robencéfalo. Ajá. Entonces, la clave de la 9 está en la C. Robencéfalo. Muy bien. Luego tenemos la 10. Te dice, ¿no? En el sistema nervioso humano, las neuronas se clasifican en 3 tipos principales, según su función sensorial, motor e interneuronas. A ver, ¿dónde están las interneuronas? ¿En qué parte lo vimos? Estamos aquí, ¿verdad? Ahí hablamos de la interneurona, ahí está. ¿Listo? Entonces, a ver, en base a esa información responde. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la función de una interneurona? A ver, ¿cuál sería la clave de la 10? La clave de la 10 estaría en la C. Perdón. C no es. Esta, la B. La clave de la 10 está en la B porque las interneuronas son neuronas intermediarias que se encargan de transmitir la información desde neurona sensorial hacia neurona motora, dentro del sistema nervioso central, claro, ¿no? Por eso que la clave de la 10 está en la B. Muy bien, ahora te voy a dictar la clave de cada una. Nos vamos a la 11. La 11, la clave está en la de heredado, lóbulo occipital. Luego, la 12.
La clave está en la B de bueno. Disminuye la frecuencia cardíaca. Luego la clave de la 13 está, la clave está en la D, vesícula sináptica. Luego tenemos la 14. La clave de la 14 está en la E, el par 8, ¿no? El par 8. Y finalmente la pregunta número 15 es la E. Ajá, la 14 y la 15 son la E de nano. Muy bien, chicos. Con esto acabamos. Nos estamos viendo la siguiente semana, chicos. Hasta luego, nos vemos.